Pues hoy el tema es atención y modo observar. El pasado miércoles hablamos de la atención en relación al modo percibir. Hemos hablado bastante de este tema. Hemos aprendido cómo hay una red neuronal que lleva toda la información sensorial hasta el tálamo y podemos ser conscientes de esa información sensorial sin necesidad de pensar, o bien podemos procesar la información sensorial a través del modo pensar. Pues hoy vamos a dedicarnos más a la atención y el modo observar, que es propiamente el modo de nuestro encéfalo, de nuestro sistema nervioso central, que es el director de nuestra atención. Digamos que hemos sido creados en nuestra opción más óptima para ser capaces desde nuestra consciencia dirigir nuestra atención. Pero veremos que en nuestro proceso evolutivo, como ha habido un gran desarrollo de la corteza frontal, que tiene que ver con los procesos cognitivos, ejecutivos, la planificación, pues a veces esa parte nuestra toma mucho protagonismo y perdemos nuestra capacidad natural de tener la atención desde el modo observar, desde la consciencia de ser. Pues vamos a ver todo esto. Hemos relacionado modo observar y atención en parte con el área límbica, porque ahí está el estado de alerta, pero también la sensación de vigilancia. Pero claro, hay otros tipos también de atención que veremos hoy. Tenemos dos posibilidades básicas. O la atención está en manos del modo pensar o el modo observar. También el percibir, pero esa es más fácil de conseguir. Nos interesa más distinguir entre pensar y observar. Entonces, zona frontal. Esta, como sabéis, es la parte que ha evolucionado en los últimos años de nuestra evolución propia como seres humanos. Tenemos grandes capacidades en esta zona. Y, por ejemplo, en relación con la atención, aquí se ubica el aspecto de ser capaces de tener una atención dirigida, concentrada. Es este aspecto de que tú estás realizando una actividad cognitiva y eres capaz de impedir que un dato externo a esta actividad cognitiva te moleste. Entonces, ahí lo que hace la atención es que se queda, digamos, como a las órdenes del modo pensar, en esta zona que he pintado aquí. Porque como precisa hacer un trabajo cognitivo particular, pues es como que bloquea otras posibilidades y dice, ahora necesito estar concentrado y que no me venga ningún otro dato. ¿Bien? Pero claro, si utilizamos mucho esta zona y esta atención, olvidamos utilizar la otra atención proveniente del área límbica, que es la que supervisa esta actividad. ¿Recordáis? Estos días hablábamos de que la atención supervisa los procesos cognitivos. Cuando nos metemos mucho en modo pensar en la zona frontal, podemos perder esta supervisión y nos queda una atención más concentrada, con esfuerzo, pero también más cerrada. Mientras que desde el área límbica es una atención más abierta, más receptiva. Somos capaces de realizar la tarea cognitiva, pero a la vez tenemos una visión más amplia de ser capaces de recibir otra información y a la vez valorar si esa información es interesante para lo que hacemos o no. Y este proceso, desde el modo observar, se realiza más ligero, sin esfuerzo, sin esta sensación de concentración, porque es una atención más serena y más global, más abierta. Bien. También para los que ya sois asiduos desde hace tiempo, pues conocéis cómo para explicar este caso usábamos la analogía del barco y el faro. Entonces, el barco es la situación en la que estamos con nuestra atención solo en los pensamientos, solo en el proceso cognitivo. Y claro, tener la atención solo ahí te hace un poquito estar a merced también de los pensamientos que puedan surgir a raíz de la tarea cognitiva que realicemos, ¿no? Y estamos como más en una posición de más balanceo y, digamos, mayor reacción
ante cosas que puedan ocurrir. Mientras que si estamos en el modo observar, supervisamos lo que ocurre en el barco, pero no perdemos la calma. Entonces era como una imagen que ilustraba bastante bien cómo nos sentimos cuando estamos en modo observar, con la atención desde modo observar, y cómo nos sentimos cuando predomina el modo pensar. Entonces, en general, se vive con la atención en manos del modo pensar. Empezamos a desarrollar esas capacidades en la zona frontal y nos quedamos muy enganchados ahí, prestando mucha atención. De manera que la atención se confunde con los procesos cognitivos. Justamente ahí hablaba con un conocido mío, me hablaba de su niña que se le habían diagnosticado TDAH, pero que en realidad, investigando, no era un problema de atención, era un problema del proceso cognitivo en sí. Es decir, que un niño puede tener una dificultad para realizar una tarea particular que tiene que ver pues, con la corteza frontal, por ejemplo. Entonces, no son capaces, en muchos casos, de distinguir cuando el problema es de la creación de ese proceso cognitivo, que todavía no están hechas las conexiones neuronales para que ese niño sea capaz de hacer esa actividad, y cuando verdaderamente es un problema del sistema atencional, que es la atención la que está fallando. Incluso cuando se investiga, ya lo comentábamos estos días, para investigar la atención, en realidad se estudian las habilidades cognitivas, como alguien hace un test o hace una actividad. Entonces se están evaluando procesos cognitivos, no la atención en sí. Entonces es muy interesante que comencemos a distinguir modo pensar, atención en modo pensar y modo observar, para que sintamos qué es realmente la atención. Bien, es decir, que en este momento ya tenemos claro modo pensar, la atención, procesos cognitivos en esta zona, mientras que modo observar, atención centrada aquí y desde aquí supervisamos. Porque no sé si recordáis, o ya veremos después, que por ejemplo en el tálamo no solo recibe informaciones sensoriales y las envía a la corteza cerebral, sino que también hay un flujo de información en el otro sentido, de manera que lo que ocurre en la corteza cerebral también llega al tálamo y al área límbica. Al meditar, pues empezamos a experimentar con claridad la diferencia entre los pensamientos y la atención. Y también experimentamos la relación entre la atención y la conciencia. Nos damos cuenta a modo observar. Modo observar es esta sensación de darme cuenta de qué es lo que me presenta la atención. Y nos damos cuenta cómo desde modo observar sí que elegimos hacia dónde dirigimos la atención y qué tipo de informaciones llega a nuestra experiencia directa. La conciencia de ser, de darnos cuenta, es el modo de observar. Por eso que cuando meditamos damos muchísima importancia a esta zona que hemos pintado aquí en rojo, porque por una parte es el sistema reticular activador que vimos las primeras semanas, que es envío de la información sensorial, y por otra parte es toda esta zona rojo, área límbica, que guarda relación con la atención, con supervisión, y realmente ahí se procesan muchísimas informaciones. Es como, esto es un cruce de caminos entre información que llega, información que viene de la corteza cerebral. Realmente esto es un centro de procesamiento muy importante que durante tiempo se dijo, como es filogenéticamente antiguo, es decir, forma parte de lo que éramos hace miles y miles de años, pues se le ha considerado el antiguo. Pero igual que se ha desarrollado la corteza cerebral, también en estos años se han ido desarrollando el área límbica. Entonces, vamos a ver cómo es la atención cuando está en manos del modo observar.
Este dibujo es muy ilustrativo porque se ve muy bien pues, cómo estamos formados, nuestra corteza cerebral y nuestro área límbica. Entonces, las características las veíamos un poquito la semana pasada y decíamos que cuando nuestra atención está en mano del modo observar, que la sensación es de estar tranquilos y percibirnos, sentirnos desde la profundidad de nuestra cabeza. No desde aquí, que es donde normalmente está la actividad, sino que nos percibimos más centrados, más hacia el interior. Y en ese caso, la atención es centrada, serena, sensación de apertura, receptiva, como que nos es más fácil que lleguen diversos estímulos, diversas informaciones. Y una característica muy interesante es el sin esfuerzo. Porque en manos del modo pensar, una de las características es que se hace con mucho esfuerzo, nos concentramos con esfuerzo. Mientras que desde el modo observar es algo mucho más ligero porque es como más natural, es algo creado en nuestro interior que funciona así de una manera natural. Mientras que en el modo pensar hay mucho aspecto de aprendizaje y a veces con esfuerzo. Otra característica es la sensación de ecuanimidad, de ser imparcial. Por ejemplo, los pensamientos. Desde el modo observar, nos damos cuenta de los pensamientos sin reaccionar. Somos capaces de ser objetivos, que aunque nos venga un pensamiento y se ha generado en mi interior, pero tenemos una capacidad de valorar si es coherente nuestro pensamiento con la realidad o si es algo que es totalmente parcial, interesado, partidista. Y el otro punto interesante, que también lo vimos desde el principio, es que la atención o es voluntaria o es involuntaria. Y la otra vez, en el modo pensar, vimos que 3 de sus tipos dentro de atención en modo pensar son involuntarios. Que la atención se nos va pues hacia cosas que buscamos un interés o tonterías o problemas, pero de una manera involuntaria. Mientras que desde el modo observar, la sensación es que nuestra atención es voluntaria, escucha nuestras órdenes, hace exactamente lo que desde nuestra consciencia de ser le estamos pidiendo. Esa atención centrada y serena, y en este dibujo también se ve muy bien pues cómo llega información visual a la zona del tálamo, que está en el área límbica, cómo llegan diferentes informaciones. Ahora, otro punto interesante. En la práctica de la meditación, según vamos meditando, vamos notando que nos serenamos, centramos la atención y al final de la meditación dice, anda, aunque parece que me he pasado la primera parte luchando con mi modo pensar, poco a poco eso se ha ido serenando y es verdad que ahora noto un cambio aquí dentro importante. Y lo interesante es que este estado se mantenga en nuestro día. Entonces, a medida que nos vamos dando cuenta de esta diferencia entre atención, el modo pensar y el modo observar, lo podemos trasladar a nuestra vida. La meditación es ese ratito en el que practicamos especialmente a centrar la atención. Pero luego ese aprendizaje se refleja en nuestro día a día. Y para terminar, una analogía novedosa. Esta es nueva de estos días, bueno, estas semanas. Y para ilustrar cómo funciona el modo observar y atención, pues vamos a expresarlo como la analogía del realizador y la cámara. Digamos que cuando tienes una experiencia, la forma más fácil de transmitirla es comparándolo con algo. Digamos que describo cómo lo experimento y lo comparo con algo que, como todos conocemos, pues nos vamos a entender. Y así vosotros, pues fácilmente sabréis si lo que yo estoy hablando es lo mismo que vosotros estáis experimentando. Entonces, un realizador pues, de cámaras de un programa de televisión tiene acceso al resultado de todas las grabaciones de las diferentes cámaras de los diferentes operarios que trabajan para la emisora. Entonces le llega diferente información
y él puede elegir al final cuál es la información que se retransmite. Y los cámaras son nuestra atención. O sea, digamos que el realizador es nuestra conciencia de ser, el observador, y la atención son las ondas que captan la información. Todos estos días hemos estado viendo que la atención selecciona la información que llega a nuestra conciencia. No podemos procesar toda la información conscientemente. Imaginaros aquí este panel de cámaras, pero podrían ser muchas más si se pretendiera reflejar todos los procesos que tienen lugar en nuestro interior y todas las informaciones que recibimos. Entonces, con la atención, pedimos que especialmente nos seleccione un tipo de información que es la que va a llegar a nuestra conciencia. Entonces, nosotros, nuestro modo observador, recibimos esa información y la procesamos. Y aquí también, con esta analogía, también se va a entender muy bien cuando la cámara está a las órdenes del modo pensar y cuando está a las órdenes del modo observar. Sería que la pilla el modo pensar, pues dice, quédate aquí, no te muevas, que me hace falta solamente mirar esto. Mientras que desde el modo observar elegimos si además de mirar a ese lado, miramos otras informaciones. Veíamos el otro día que atención en manos del modo pensar, concentrada con esfuerzo, en involuntario se nos va a intereses o a problemas o a tonterías. Y la atención con el modo observar, centrada, serena, abierta, nos damos cuenta sin reaccionar. Entonces vamos a usar hoy en la práctica de meditación esta analogía de sentirnos como el realizador en nuestra sala donde recibimos toda la información y vamos a experimentar con esta capacidad de enviar a nuestra atención a percibir, a recibir información de nuestro interior. Como siempre, centraremos la atención tocando encima de la cabeza, poniendo la lengua en el fondo del paladar, que son truquitos para centrar la atención. Y vamos a experimentar la sensación de enviar sondas o cámaras para recibir información y cómo somos conscientes de esa información manteniendo la atención en el área límbica. Bueno, pues vamos a meditar. También ya muchos de vosotros tenéis una percepción energética, porque como ya vuestra atención no está totalmente en manos del modo pensar, el modo percibir llega bastante a la consciencia y ya tenéis sensibilidad de percepciones del flujo de la energía cuando meditamos. Muy bien. Pues nos ponemos cómodos. Vamos a comenzar la meditación. Otro truco que hemos hecho un día y que lo repetiremos otra vez. Un truco es lo de la lengua en el fondo del paladar, porque aparte de servirnos para percibir esa zona, digamos que se activa el sistema nervioso parasimpático y el sistema reticular activador, todo lo que es el modo percibir. Otro truquito de ese tipo es presionar ligeramente los párpados. Colocamos las yemas de los dedos, sentimos el glóbulo ocular y presionamos, pero muy ligeramente. Contamos como hasta 3 y relajamos. Entonces, esa ligera presión relaja mucho y también activa, digamos, nuestro sistema nervioso central. También ayuda la sensación, cuando estamos meditando, como que miramos hacia adentro. Porque de alguna manera también pasa esto. Hundimos un poquito los glóbulos oculares al hacer eso y la atención va hacia el interior. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente cuando sugiere que lo hagamos, presionamos 3 segunditos y poquito. No interesa presionar demasiado porque nos podríamos relajar demasiado. Bien. Nos ponemos cómodos, cerramos los ojos.